Bienvenidos a todos a este panel del Streaming Summit que nos convoca el día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos acompañan de haber aceptado esta invitación. Este año ha sido atípico, una pandemia que nunca habíamos vivido, al menos esta generación, nos ha llevado a acelerar un proceso de digitalización y virtualización que se viene dando desde hace algunos años. Y justamente este panel de nuevos usos y usuarios del streaming de video, queremos analizar cómo se ha impactado el sector y esa aceleración que hemos visto, cómo nos ha llegado a la industria broadcast, que es la que nos convoca el día de hoy. Quiero darle la bienvenida a los que nos acompañan en el panel. Juan Pablo Morales, el CEO de Nuevos Medios. Juan Pablo, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias por la invitación, Richard. Desde México nos acompaña Eduardo Echeverría, el CEO de Virtual Corporation. Eduardo, bienvenido. ¿Cómo estás, Richard? Panelistas, buenos días. Y por último nos acompaña el ingeniero Boris Díaz. Boris es el gerente de Mastertech. Boris, bienvenido. Muchas gracias. Un saludo para ti y para mis compañeros panelistas. Bueno, para comenzar quisiera que cada uno brevemente nos contara sobre su empresa y su experiencia, para que la gente que nos acompaña pueda tener claro con quiénes estamos hablando. Juan Pablo, ¿podrías comenzar tú, por favor? Bueno, Richard, muy bien, muchísimas gracias. Sí, mi nombre es Juan Pablo Morales, soy el director general de Nuevos Medios Entertainment, somos una compañía basada en Colombia, nos dedicamos a hacer consultoría en medios, hacemos distribución de video, distribución de contenidos, perdón, producción, que este año ha tenido una dinámica, como se imaginarán, un poco diferente. Tenemos una línea importante de live streaming, que es el producto de la acumulación de muchísima experiencia durante más de 11 años. Y tenemos también otro tipo de servicios, como servicios de producción y servicios de audio, doblaje y subtitulaje. Sí, eso es básicamente nuestro negocio. Integramos muchas tecnologías alrededor del core business de la televisión y los contenidos, y ahora, por supuesto, también de digital. Correcto. Bueno, Eduardo, cuéntanos, por favor, de tu parte. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación, Richard, y a TV Video, y a toda la gente que nos está viendo, que veo que tenemos 33 personas. Explico rápidamente cómo se creó Virtual Corporación. Hace 20 años empezamos con los recorridos virtuales en 360, y eso pues nos llevó a la parte de ocupar plataformas de distribución de contenido, ¿no? Para todo tipo de clientes y tener inmersividad. Y pues desde hace 19 años estamos haciendo streaming, de los primeros en México. Me da mucho gusto que nos hayan invitado. La empresa hace venta, renta y distribución de equipo, y enfocado totalmente al streaming broadcast. ¿De acuerdo? Entonces, gracias por la invitación. Gracias, Eduardo. Bueno, y Boris, cuéntanos por favor sobre Mastertech. Gracias, Richard. Nosotros pues tenemos un grupo de ingenieros con, en caso particular, 26 años de experiencia ya en televisión. Ofrecemos soluciones a las necesidades tecnológicas de las organizaciones, principalmente 3 unidades estratégicas. Una es el video profesional, que es básicamente televisión broadcast. Otro, audio profesional y sonido distribuido. Y dada la contingencia y la gran receptividad que hemos tenido con este tema, tuvimos que abrir una tercera, que es streaming y videoconferencia. Entonces, ofrecemos soluciones para las diferentes organizaciones públicas y privadas, principalmente. Correcto. Bueno, ya teniendo claro el panorama de los 3, quisiéramos comenzar este foro aclarando el concepto de streaming. El concepto de streaming es muy amplio, tenemos streaming audio, video, bajo demanda, en vivo. Quisiera que alguno de los 3 nos ayudara aclarando este concepto para poder saber sobre qué estamos hablando y aterrizarlo al tema que vamos a discutir. No sé cuál de los 3 se anima. Fíjese, me gustaría abordar ese tema, Richard. Lo que hemos estado manejando aquí en la empresa es con el cliente que dice, oye, yo quiero streaming. Y dices, muy bien, ¿qué tipo de streaming necesitas? ¿Streaming abierto o cerrado? O sea, una plataforma abierta de distribución o una plataforma cerrada. ¿Y por qué no? Porque las plataformas cerradas, pues obviamente deben incluir un landing page, un área de registro, un CDN,
ver cuántas personas, cuántas horas, cómo lo cobras. Y una plataforma abierta, pues obviamente son las redes sociales, en donde obviamente antes había la limitación de 3 horas, ahora se aumentó a 8. Hay plataformas que obviamente te pueden bloquear si no pones contenido con derechos pagados. Y entonces ahí es donde empieza el cliente a decir, oye, pero si yo quiero meter un contenido de una canción porque alegra mucho al público, pues obviamente si no tienes derecho, te van a bloquear ese contenido y te van a tirar tu streaming. No sé qué opinan los demás panelistas. Pues Eduardo, yo complementaría con una cosa. Yo creo que el streaming es la democratización de la comunicación gracias a la tecnología. Y en muchos aspectos y en muchos niveles. Es decir, vemos cómo la dinámica de los medios, la dinámica del consumo cambió, le dio la vuelta en todo el mundo, apalancada en la tecnología, apalancada en la posibilidad de que cualquier persona se vuelva un generador de contenidos. Hemos visto unos fenómenos absolutamente increíbles con personas a las cuales las siguen millones de personas, más millones que la población de muchos países. Y esto solamente para hablar de contenido generado por el usuario. Si a esto le sumamos todo lo que todas las reacciones que la televisión y el broadcast y los broadcasters han tenido que hacer para responder y para entrar en estos mercados digitales, la creación y el boom en los últimos años de las OTTs, de los SVODs, de SVODs absolutamente dirigidos a nichos no atendidos. Esto ha sido un fenómeno increíble. La entrada supuestamente lenta y tardía de players como Disney, como después de muchos años después de la existencia y de la creación de Netflix, llega Disney con una oferta absolutamente interesante y con un futuro aún mucho más interesante que muchas otras plataformas, y otro tipo de players como Eddie, que son contenidos para preescolar, como Mindvalley, que son plataformas también con contenidos direccionados hacia personas que quieren hablar de temas mucho más metafísicos, etcétera. Creo que hay aquí el streaming realmente lo que es la respuesta de los usuarios y la respuesta del mercado a las necesidades de consumir contenidos o de entregar contenidos a los consumidores de formas diferentes, involucrando tecnología, storytelling, estrategia digital, por supuesto mucha técnica y bueno, y teniendo en cuenta que ahora las audiencias ya no son solamente audiencias, sino que son usuarios. Bueno, ¿cómo han visto ustedes el crecimiento del sector este año? Se dice mucho que todo se migró a lo virtual, todo el mundo está haciendo streaming, todo el mundo quiere hacer sus eventos virtuales, contenidos virtuales, la llegada de las plataformas de video bajo demanda nuevas. ¿Cómo ven ustedes ese dinamismo que ha tenido el mercado este año? Boris, cuéntanos por favor desde tu experiencia cómo lo has visto. Bueno, pues, como dicen los compañeros, esto es una respuesta a lo que el mercado exige. Hoy las condiciones y las medidas de restricción y de contención que han tenido que tomar con base en el COVID, los diferentes países nos han obligado a buscar otras formas de comunicarnos. Esta forma del streaming definitivamente no es nueva, sin embargo sí se vio potenciada como consecuencia de esta situación. Entonces nosotros vemos cómo sectores como el worship o las iglesias son unos de los que más han tenido que ser protagonistas en este tema, principalmente las católicas, porque las cristianas ya venían, u otras denominaciones venían ya trabajando en este tema muy fuerte, pero la iglesia católica tuvo que hacer grandes inversiones, comenzaron con un pequeño celular transmitiendo, luego se dieron cuenta que había que hacer algo mejor, y eso
esa situación abre puertas, estoy poniendo como un ejemplo las iglesias, pero en realidad es toda la industria, abre puertas para darse cuenta que ya yo no solamente hago lo que hacía antes de enviar un mensaje para todo el mundo, yo ya puedo segmentar ese mensaje de acuerdo a un público objetivo. Entonces ya va un mensaje para los jóvenes, ya va un mensaje para cierto tipo de personas, ya hay diferentes reuniones y se puede hacer nuevamente, como era antes, que el mensaje sea el protagonista, gracias a la tecnología, por supuesto. Correcto. Bueno, Eduardo, ¿ustedes cómo han visto en México ese dinamismo del mercado del streaming? Fíjate, Rick, que ha cambiado y ha evolucionado mucho. Y el ejemplo de la Iglesia Católica, te lo digo porque tenemos un par de clientes y manejamos de todo tipo de clientes, desde política, deportes, religión, whatever, ¿no? La contribución de video para streaming ha cambiado porque antes era unidireccional, pero cuando empezó a haber esta interacción, ya empezaron las plataformas de colaboración y plataformas de contribución de contenido que facilitaron al cliente poder transmitir contenido e información mucho más rápida, eficaz y fácil. Entonces, en México la industria sí evolucionó muchísimo, empezaron a vender los paquetes para hasta en el Sam's y Costco, perdón por el gol, pero ya vendían tu paquete de Started YouTube Kit, ¿no? Para ser un youtuber profesional. Era un aro de luz y una camarita para poder grabarte y subir tu contenido en la plataforma. En este tipo de contribución de contenido. Y yo pienso que en México sí evolucionó brutal, ¿no? Para la contribución y distribución de contenido en línea. Ha sido un boom para todas las clases, hasta para tomar clases en línea, gobierno, todo. En mi gobierno, ahora el presidente todas las mañanas ocupa las plataformas y fuimos el que pusimos el flujo de contribución a ellos. Hicimos los últimos eventos antes de que fuera de las elecciones y pues tuvimos hasta 12 millones de personas simultáneas viéndolo en multiplataforma, ¿no? Pero así está la cosa aquí en México. Rich. Correcto. Juan, ese dinamismo que ha tenido el sector de lo que ya nos hablaban Boris y Eduardo, ¿cómo ha impactado si antes veníamos con una explosión del consumo de video en Internet y el consumo de video bajo demanda? Sé que es un tema que vos has estudiado bastante. ¿Cómo se ha visto este año? No sé si tienes algunos datos ya ahora con la pandemia, cómo se ha aumentado ese consumo de video en Internet y de streaming, tanto bajo demanda como en vivo. Sí, realmente es un fenómeno que era de esperarse realmente desde los primeros días de la pandemia, claramente con algo que iba a ser del día a día nuestro durante mucho tiempo. Este año lo atípico es que la tecnología del streaming y no solo la tecnología del streaming, muchas cosas digitales tuvieron un empujón absolutamente enorme. Es decir, la velocidad con la que la tecnología venía se aceleró y en un mes industrias como la telesalud, el e-learning crecieron lo que tenían que crecer en años. Es decir, se nos aceleró esto muy, muy rápidamente. Y la pandemia, que como lo he dicho en varias oportunidades, no es que me alegre que haya pasado, pero sí ha tenido muchas cosas muy positivas desde el poder compartir en familia, por supuesto que todos creo que hemos tenido la fortuna de poder compartir mucho más en familia durante el último año, y además también el crecimiento de la tecnología y el crecimiento de ese tipo de temas que manejamos nosotros en relación con streaming se ha venido incrementando muchísimo. Nada más, por ejemplo, el consumo de televisión conectada. Hace 2 años en Estados Unidos mostraba un promedio de 45 minutos diarios por persona, frente a una estadística que muestra que hoy en día una persona en Estados Unidos está consumiendo 3 horas. Es decir, hemos multiplicado más que por 3 el consumo de contenidos basado en digital. Y esto pues se extrapola a muchas otras cosas. Es decir,
lo que veo es que el impacto de la pandemia, porque es que irremediablemente tenemos que hablar de la pandemia cuando hablamos de negocios y hablamos de la vida humana, ha sido absolutamente positivo y ha cambiado completamente industrias como la publicidad, la salud, los eventos, por supuesto, industrias como la educación y el e-learning han tenido una aceleración absolutamente fenomenal, realmente. Bueno, ya Boris nos adelantaba un poco sobre esos nuevos usuarios. Quisiera, desde ustedes, ¿cuáles han visto los nuevos usuarios que han llegado al streaming este año en la pandemia o los que han aumentado su consumo? Eventos en vivo, que ya todo pasó a ser virtual, el tema de las iglesias, pero la educación, ¿cómo han visto ustedes esos nuevos usuarios? ¿Cómo lo están aprovechando? Y sobre todo, ¿cómo podría monetizarse todo ese contenido que se está creando? No sé si, Eduardo, podríamos comenzar contigo. Sí, quería retomar un poco de las plataformas de consumo de contenido, ¿no? Y hay unos datos duros que quiero ofrecer aquí al panel, de que Netflix sumó en la pandemia 15.8 millones de usuarios, ¿no? Pero solamente el 49% pagan la plataforma y pasa lo mismo con Amazon, con HBO, porque ¿quién no ha compartido de que, oye, ya viste tal serie? No, es que no pago la plataforma. Pues pásame tu correo y te paso el contenido, ¿no? Mucha gente en Latinoamérica hace lo mismo y en Estados Unidos pasa exactamente igual, ¿no? Y hablando de lo que dijo Juan Pablo de Disney, que acaba de llegar el nuevo contrincante, porque pues mayoritariamente con un gran contenido, pues solamente alcanzó 50 millones a comparado de los 150 millones que tiene Amazon Prime. Y entonces dices, pues sí llegó, pero no llegó con tanta fuerza. Pero aparte, al día de ayer o antier, Warner, pues ya empezó con Harry Potter y toda esta parte, y dijo, no, yo también voy para allá. Y ya sacó su plataforma. Entonces, esa lucha de OTTs es bien dura, ¿no? Para distribución de contenido en línea. Pero con lo que va en nuestra industria para poder generar streaming y generar dinero para contenido, obviamente el rey de todos es el YouTube. No hay plataforma que no que no monetice tan rápido como lo hace él. Pues está Twitch para los gamers, Facebook, que es una plataforma la más grande de Latinoamérica, o sea, es el rey totalmente, pero ha empezado monetización un poco tarde, no sé si se han dado cuenta de esta parte. Y ahí viene un competidor nuevo que se llama Mixer. No sé si escucharon hablar de la plataforma también de distribución de contenido. Pero sí, hasta ahí va esta parte de la contribución. No sé qué opinen Boris y Juan Pablo. Pues yo estoy de acuerdo, claro que ahí creo que tenemos que segmentar ese tema del streaming. Por supuesto, todo es streaming, pero tenemos que segmentarlo entre lo que son las OTTs, el video on demand, y lo que es la industria y cómo ha impactado la industria tradicional, lo que veníamos haciendo presencial. De acuerdo con lo que dice Richard, yo creo también que los tres sectores donde más se ha visto impactado y que tuvieron prácticamente que reinventarse de la noche a la mañana fueron el sector de la educación. Todos los colegios y universidades comenzaron a ver cómo manejar la presencialidad, inicialmente haciendo pruebas con plataformas como Zoom, como Teams, ¿no es cierto? Y luego mirando cómo podían ir enriqueciendo eso, porque definitivamente se dieron cuenta que no podían hacer una clase presencial a través de un computador, ¿no es cierto? Entonces entraron nuevos retos. El worship, lo hablamos hace un momento con las iglesias, ya se dieron cuenta también que no se puede hacer la ceremonia que se hacía, la misa o la ceremonia que se hacía tradicionalmente, sino que yo tengo la oportunidad de llegar con un mensaje diferente a un público objetivo determinado. Y los eventos sí que tuvieron que reinventarse. Esta es la prueba de ello, lo que estamos haciendo hoy. ¿Cuántos nos han dicho cómo podemos hacer un evento, una asamblea, ¿no es cierto? Cómo incorporar votación. Entonces, habían cosas que ya estaban en el mercado, pero que simplemente no había una exigencia y una demanda lo suficientemente grande. Yo pienso que esos tres sectores representan el mayor cambio y la mayor evolución que hemos visto de manera obligada. Sí. Boris, quisiera, discúlpame Juan, tranquilo. Y creo que tú también nos puedes apoyar en esa duda. Todo el contenido que se está produciendo, que se está haciendo en ese streaming en video,
¿todo realmente es monetizable? ¿Todo se puede buscar monetizar? ¿O necesariamente debe monetizarse? ¿O solo algunos serán para estar en contacto con sus clientes, con sus estudiantes, con sus usuarios, con sus fieles? Y no necesariamente necesita monetización. ¿Cómo lo ven Pues, ustedes? permítanme, respondo esto, ya le voy a entrar a Juan Pablo. Yo, visto de una manera romántica, creo que definitivamente la gente dirá, no, es que me permite comunicarme con mi gente, me permite comunicarme con mis fieles, me permite comunicarme con mi público, ¿no es cierto? Pero todo está traducido finalmente en un valor económico, un costo de una inversión y un retorno de esa inversión, ¿cierto? Entonces yo creo que si lo vemos de esa forma romántica, por supuesto que nos está dando grandes posibilidades. Ya a una iglesia podían entrar 100 personas, hoy podemos llegar a 1000 personas. Y no solo eso, sino que vale la pena hacer algo, hacer énfasis en algo. Yo hago una ceremonia y si yo no pude asistir, me pasan, en mi caso personal, si hay momento en que yo a las 10 de la mañana el domingo no puedo estar en la ceremonia que tradicionalmente asisto, no tengo ningún problema con verla el lunes a las 7 de la noche. Es decir, ya esos contenidos quedan y no solamente vamos a sumar las personas que están viendo en vivo o que están asistiendo a un evento en vivo, sino las personas que después de eso van a poder ver on demand posteriormente esas grabaciones que quedaron. Una, dos, tres veces, me lo puedo repetir, ¿no es cierto? Entonces son opciones adicionales. Y eso es lo que yo creo que Juan Pablo se refería con la democratización del streaming y de la tecnología, que ya hay alcance para mucho más amplio el público que podemos alcanzar. Bueno, ahora Correcto. sí, Juan Pablo. Sí, con relación a tu pregunta, Richard, mm, no estoy seguro que todo tienda a ser monetizable. Por supuesto, Boris tiene razón. Realmente se busca siempre un retorno de una inversión, pero el retorno no necesariamente tiene que ser un retorno monetario, sino también un retorno en términos de alcanzar una audiencia, emitir una comunicación. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Y es que la pandemia, por supuesto, cuando nos manda a todos a casa y cambia el panorama de la publicidad, en donde los presupuestos de publicidad se caen de una manera abrumadora, y que apenas hasta los últimos meses comienza a mostrar unos signos de recuperación, pues toda esta dinámica tiene que comenzar a fluir de alguna forma. Las marcas tienen que seguir comunicándose con sus usuarios, con sus clientes. Los eventos que antes hacían algo de streaming se conviertan al streaming en la única manera de comunicarse y de hacerse. Lo que vemos es que, primero que todo, los nuevos usuarios de estas tecnologías casi que nos convertimos en todos, ¿sí? En toda la población del mundo. Aquí hay también muchos desafíos que tienen hoy en día los gobiernos y los creadores de contenido, y es en buscar las mejores formas de llegarle a la gente, porque lamentablemente la conectividad no es como la que tenemos en general, no es como la que tenemos nosotros en nuestras casas o en nuestras oficinas, sino que hay unas limitantes de conectividad importantes. Y pensando en eso, industrias como la educación o negocios como la educación, y la propia educación pública tiene que reinventarse, porque no todo llega lamentablemente por internet a zonas en donde no llega. Entonces, creo que aquí el desafío para poder llegarle a todos los usuarios es poder encontrar los contenidos, es poder ver cómo un contenido que yo hago educativo también puedo llevarlo, por ejemplo, a la televisión pública a través de otro tipo de tecnología, y de alguna manera poder cumplir con el propósito de lo que es, por ejemplo, en este caso, la educación, ¿sí? Hemos visto cómo aquí en Colombia RTBC ha hecho un esfuerzo muy grande por llegar con programas educativos a los niños, pues, que no necesariamente están en condiciones tan favorables como las que podemos tener nosotros. Y yo creo que esto es algo muy, muy común en toda América Latina en particular. Sí, yo creo que esa sería como
mi respuesta hacia el tema de nuevos usuarios y monetización. Aquí todo está cambiando y hemos tenido que asistir a, es decir, mis papás han hecho algo que jamás de otra manera se podía pensar, y es tener citas de telemedicina, y eso es tecnología de videoconferencia que, como lo decía Eduardo, ahora pues es que la interacción se volvió, afortunadamente para muchos, se volvió en el eje central de todo este tipo de comunicación. Es volver el streaming, sacarle y reencontrar la magia del streaming en vivo, que se estaba convirtiendo en algo unidireccional, en algo bidireccional. Y eso es algo que le tenemos que agradecer a la pandemia también. Hacia allá quería ir en la siguiente pregunta y es el tema del streaming en vivo y cómo ha cambiado. Antes era ver de pronto una presentación y ya ahora se agregó interactividad. ¿Cómo lo ven ustedes de ese streaming en vivo que tanto estamos viendo y con tantas plataformas? ¿Cómo lo ven ustedes y sobre todo abordar un poco más hacia las prácticas que se debieran de tener en cuanto a una buena calidad de un streaming en vivo, sobre todo para esos nuevos usuarios que están llegando al streaming y que necesitan saber cómo se va a adoptar y cómo poderlo aprovechar mejor? No sé si Boris nos podría comenzar. Claro, pues yo creo que no hay, a pesar de que tenemos un mismo concepto en general para toda la industria, no hay dos clientes con necesidades exactamente iguales. Entonces hay que comenzar por entender cuál es la necesidad particular, cuáles son sus objetivos. Como hablábamos ahora, unos tendrán la intención de monetizar, otros tendrán la intención de lograr una mayor cobertura y finalmente todos de generar un gran impacto. Pero ¿cuál es la necesidad particular mía de mi organización para realizar un streaming? ¿Yo qué espero obtener de ahí? Y ahí yo creo que vienen los tres grandes retos, ¿no es cierto? Uno es lograr un mayor impacto en lo que sea, ya sea económico, ya sea en cubrimiento, ya sea en llegar con un mensaje. El segundo tiene que ver precisamente con eso. Si yo tengo una solución tecnológica, ¿cómo hago para que esa solución tecnológica no se lleve la atención de lo que estoy haciendo, sino que el mensaje sea el protagonista? Es cómo aseguro que el mensaje que yo estoy enviando llegue al público determinado objetivo que quiere que escuche ese mensaje. El segundo reto. Y el tercero, por supuesto, la interactividad. Cómo yo tengo un retorno, un feedback, ¿no? Una realimentación por parte del cliente, del espectador, ¿no es cierto? Mejor dicho, cómo hacer que no siga siendo un espectador, sino que comience a interactuar con los contenidos que yo estoy proponiendo para él. ¿Sí? Finalmente, eso sería lo que me genera a mí unos indicadores que me dicen si estamos o no haciendo las cosas bien y si vamos por un buen camino, ¿no? Correcto. Bueno, Juan Pablo. Mira, el streaming en vivo ha tenido una dinámica absolutamente formidable durante el último año. Todo se convirtió en streaming en vivo y lo que pudimos ver al principio de la pandemia, que repito, es un tema que marca un antes y un después en casi absolutamente todo en la historia humana actual, es que lo que pudimos ver al principio era un auge de webinars de todo tipo. Era una cosa increíble. Por WhatsApp nos llegaban webinars, por absolutamente todas partes. Era el auge del webinar que era absolutamente irracional, era absolutamente increíble. ¿Qué pasa? Claro, es que la comunicación tiene que seguirse dando y las marcas y las personas tienen que seguirse interconectando de alguna manera, y el hecho de que estemos en casa trabajando, pues el mundo tenía que reaccionar y dar soluciones rápidamente a este tipo de necesidad. Todo comienza a tener un equilibrio, por supuesto, de participar en 5 webinars al día. Ya la gente ya estaba aburrida al principio y comenzó a hacerse un poco más el día a día de todos. Pero lo interesante de todo esto es que comenzaron a darse algunos ejemplos y algunas cosas de contenidos diferentes. Hay que ver, por ejemplo, los talk shows en Estados Unidos comenzaron a
hacerse a través de Zoom. Hay contenidos de televisión, de broadcasters que comenzaron a hacerse a través también de Zoom y producirse a través de Zoom, porque hacerlos presencialmente pues no era una opción, y aún tampoco lo es como lo era antes. Absolutamente todas las comunicaciones se convierten en streaming. ¿Qué pasa? Aparece New Tech con nuevas tecnologías que comienzan a integrar Zoom dentro de todo su flujo de trabajo. Tecnologías como, por ejemplo, StreamYard, que era pues una plataforma web. Allí digamos, muy amateur, si quisiéramos poner un nombre, tal vez, no quisiera calificarla, pero pues no era más que una plataforma para hacer webinars públicos. Se convierte en un monstruo enorme de la noche a la mañana. La tecnología comienza a transformarse y a darnos otro tipo de soluciones. Por supuesto, la explosión de vMix, BizRT, con algo que llega nuevo, que está absolutamente espectacular y de acuerdo con lo que se ve en el mercado, vienen precisamente a ser parte de esta industria del live streaming, que sin duda está en uno de sus mejores momentos y no va a decaer en los próximos, por lo menos en los próximos años. Los hábitos de trabajo de la gente en casa, aun si desapareciera hoy la pandemia, y van a seguir muy similares a como estamos ahora. Creo que nos hemos dado cuenta de la posibilidad de trabajar desde casa. Muchas empresas incluso cerraron sus oficinas y mandaron a todas las personas a casa por mucho tiempo. Y esto va a hacer que esta industria no solo se mantenga, sino que crezca de una manera importante. Oye, fíjate que perdón Rick, hablando de estas plataformas de contribución, a mí me gustaría abundar en este momento hay tipos de streaming, y entonces me dicen, oye, ¿por qué cobras tan caro un streaming? ¿No? Le digo, es que tú puedes hacer tu propio streaming y irte a la plataforma, como antes no puedes hacerlo porque tenías que tener una cámara de video, y esto ya con tu computadora y un StreamYard ya puedes salir hasta la multiplataforma, ¿no? Y tener contribución y ver los mensajes, así como en el vMix, que tú jalas el vMix Call o haces llamadas y haces reuniones, y puedes esas reuniones hablar de un tema como lo estamos haciendo y distribuirlo a una plataforma abierta. Pero ¿qué pasa con los broadcasters? ¿Dónde quedó esa industria que venía de las superproducciones, así como Rich, que está presumiendo su super Dicaster con un set virtual de la versión, creo que hace 3 años, y dices, oye, ¿cómo le voy a hacer yo para poder seguir produciendo contenido de calidad o entregar un mejor nivel de producción como lo está haciendo StreamYard en este momento con $25? ¿Y cómo voy a comparar esto con una producción de $50,000 o $100,000? Y entonces es cuando dices, ¿haces streaming o haces producción broadcast de streaming? Y ahí está lo que nos ha llevado a esta reunión, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Sí, yo creo que toda la tecnología aparece y hay de todo para todos. Yo he visto empresas muy, muy grandes haciendo eventos vía StreamYard y les va muy bien. Digamos que cumplen su objetivo. Aquí yo creo que lo importante es que nuestras compañías, más que compañías de técnica y de cables y de cámaras o de tecnología en general, somos compañías que pueden acompañar a un cliente a lograr sus objetivos de comunicación, que esos son dos lenguajes muy diferentes. Yo con StreamYard puedo tener tanto una comunicación maravillosa como con vMix o con NewTek, pero de nada me sirve hacer un webinar o un maravilloso evento si tengo ponentes o tengo personas que se les ve solamente la cara o los ojos, o entran con la cámara mirando para allá, o entran con
con el ruido en el micrófono. Por cierto, tienes ruido en el micrófono. Sí, por supuesto. Entonces, yo creo que es en ese tipo de cosas en las que compañías como las nuestras pueden contribuir. Nosotros, por ejemplo, hemos visto cómo una compañía española llamada Icuna ha desarrollado unos kits de videoconferencia y además de hacer streaming de muy, muy buena calidad, porque es una compañía con 20 años de experiencia en esto, también se ha encargado de mostrarle a los clientes la importancia de que su gente se vea bien. Y entonces lo que hace es enviarle kits de videoconferencia diseñados por ellos, que tienen un web around o tienen un croma detrás, una tela verde, les envía cámaras para que toda la gente se vea exactamente igual, se encarga por supuesto, de toda la logística de envío y de recepción, pero lo interesante de esto es que es tecnología que puede ser utilizado para hacer un StreamYard. Sí, no quiero calificarlo de bueno o malo, simplemente es una tecnología interesante allí, hasta una producción broadcast que necesita tener una muy buena calidad de video, una muy buena calidad de audio, garantizarla para poderla hacer también a nivel broadcast. Fíjense que, pero vamos, un ejemplo. Me tocó hacer un evento para una empresa de mensajería que es un poco pequeña, no sé si han escuchado de ella, que se llama DHL. Y entonces me tocó hacer un enlace con el CEO a nivel global porque hicimos esta transmisión a nivel Latinoamérica y fue un streaming cerrado. Y entonces el problema de poder tener al CEO que estaba en Nueva Zelanda, ¿ok?, en su casa de campo, donde su internet era pésimo y no tenía recursos para tener una conexión bien. Entonces es cuando dices, ni el mejor kit, ni la cámara Logitech 1000 P2, iba a funcionar en ese momento. ¿Me entiendes? Entonces, y no nada más es en ese caso, porque me toca hacer mucho de farmacéutica, en el que también los recursos de los médicos, pues obviamente ellos dan consultas en línea y eso es nuevo para ellos, pero en la parte de webinar, sus convenciones eran ir a Cancún o a Barranquilla, no sé, a hacer networking y a platicar de sus experiencias. Ahora con esta nueva normalidad, pues obviamente no lo han logrado y han tenido que adaptar estas nuevas prácticas. Les llamo buenas prácticas de streaming es que no te veas cortado, no uso de Wi-Fi, siempre cable. Siempre. Regla brutal que les digo, si no puedes hacerlo, mejor busca o cambia de proveedor o ve a la tienda más cercana a comprar un cable de UTP, Cat5 y conecta a tu modem, acércate, ilumínate bien y trata de que si la producción es 916 o 16:9, dependiendo cómo lo pidas, sea lo mejor posible para la contribución de contenido. Ya, perdón, soy muy hablador, disculpe. Bueno, antes de continuar, quiero invitar a los que nos acompañan en este panel a que en el lado derecho de sus pantallas encontrarán el link de Discord, que ahí pueden enviarnos todas sus dudas y todas sus preguntas para nuestros panelistas y más adelante estarán respondiéndolas. Sí. Ya lo abordaban ustedes en el tema de la tecnología. Y quisiéramos hablar un poco sobre la tecnología, cómo lograr el streaming en vivo, sobre todo para esos nuevos usuarios que están llegando, para esos nuevos usuarios que están haciendo streaming desde sus casas, así sea para broadcast, para un canal de televisión que tiene que seguir con sus contenidos al aire, o para una comunicación corporativa, o para una iglesia, o para un colegio, cómo lograr una muy buena calidad y que el mensaje no se vea distraído por que pasó alguien, tantos videos que terminan siendo videos graciosos, porque al final son errores en la producción de un streaming. Quisiera saber de ustedes algunos tips que podamos hablar desde lo tecnológico, cómo garantizar que no solo pensar que en el celular o en la cámara de un computador sirve para hacerlo ya y con eso salimos al aire. No sé si, Juan Pablo. Bueno, siguiendo un poco lo que decía Eduardo, sí, yo creo que hay muchos tips que se pueden seguir y son tips realmente sencillos. Pues luces, cámara, acción. Es decir, lo más importante siempre para estos nuevos usuarios que llegan a compartir, por ejemplo, en
en una conferencia como estas es que nos preocupemos por hacer pruebas antes. Ya con eso hemos superado el 90% de los problemas que pueden suceder, ¿sí? Tanto para las personas que hacemos eventos como para quienes participan, es muy, muy importante hacer pruebas. Hace poco tuve una experiencia muy enriquecedora aquí con un ministerio en Colombia. Me dijeron que el ministerio quería hacer una rendición de cuentas, entonces que si les hacía la producción, les dije, por supuesto, claro que sí, me encantaría. Y llego con la sorpresa cuando una semana antes me dicen que van a participar 54 personas en esta rendición de cuentas. Es decir, tenía 54 ponentes dentro de una producción. Ok, entonces 54 ponentes de todo el país. Había que tomar una decisión. Una decisión era llegar... Juan, discúlpame, te interrumpo. Es que estamos teniendo un ruido con tu micrófono. No sé si... Ok. Sacarlo. Más fácil sacarlo. Bien, acá. Ay, gracias. Hablando de preparar. Bien, ahí hicimos una preparación. Bueno, les decía, tenemos dos decisiones. Una, o repartir un Zoom y que todo el mundo llegue como vaya a llegar. O dos, hacer realmente una buena preparación. Y hacer una reunión previa con todos los ponentes. Y fue, por supuesto, lo que hicimos. Hicimos 2 reuniones de sensibilización. Les decíamos cómo debían entrar. Los que tenían una mala iluminación, les decíamos cómo tenían que tener una buena luz. Son cosas absolutamente simples, pero que marcan la diferencia. De 54 ponentes, tuvimos un problema a una persona, lamentablemente, que se le cayó internet en su casa y que era algo que era imposible de prever, pero de resto el evento salió muy, muy bien. Algo que de otra manera y de no haberlo preparado habría sido pues habría sido un desastre realmente. Yo creo que ese es el tip más importante, prepararlo y prepararnos nosotros con las personas a quienes vamos a producir o que quienes van a participar en eventos como estos, como nuevos usuarios de plataformas de videocolaboración o videoconferencia, pues que procuremos siempre tener un buen plano, tener un buen audio, tener una buena iluminación, tener una cámara apropiada, no entrar con la cámara cortado por acá, en fin. Ese tipo de cosas es lo más importante. Avisar en casa que el perro no ladre, preferiblemente, que los niños no lleguen, que no pase nadie por detrás, mantener el sitio ordenado. Son temas tal vez que se convierten en la nueva urbanidad de Carreño en digital. Buenas prácticas de streaming. Bueno, Boris, tu experiencia está desde lo tecnológico. ¿Cómo pensar desde una producción broadcast hasta el que va a hacerlo desde la sala de su casa y necesita adecuarse? Obviamente encontramos tecnología alto costo, tecnología de bajo costo. ¿Cómo lograr esa integración y poder realizar un buen streaming? Bueno, eso es importante mencionarlo. Nosotros nos especializamos en proveer soluciones. Vendemos tecnología, pero también nos encargamos y nuestro factor diferenciador es la gestión del conocimiento. Nuestros clientes tradicionalmente son organizaciones o personas que no son productores de televisión, que no tienen esa gran experiencia. Entonces nosotros tratamos de acompañarlos en esa solución. Y esa solución existe en todos los presupuestos. Existe la persona que quiere ubicar su computador y qué plataforma voy a utilizar y cómo puedo tener un mejor audio, ¿cierto? O fortalecerlo con una luz que me esté ayudando para tener una mejor charla, porque desde aquí voy a dar las charlas corporativas en mi organización a través de la plataforma que ellos utilicen. Y hay otra que es una organización grande que quiere hacer sus eventos, pero quiere tener cámaras robóticas tipo PTZ y entonces cómo enseñarles a ellos cómo hacer esa gestión correcta del conocimiento para alcanzar que sea algo fácil y bien hecho. ¿Cierto? Hay muchos tips. Por supuesto, cuando hay posibilidades de hacer pruebas, es, como dice Juan Pablo, es lo mejor que podemos hacer. Pero muchas veces no es posible, sobre todo en el sector corporativo. Me voy a comunicar con el presidente de la compañía tal. El presidente de la compañía tiene 5 minutos
Si en 2 minutos no le funcionó, ya no se conecta. Entonces, de acuerdo a eso, hay unas plataformas que funcionan más que otras para esa necesidad específica. Son más fáciles. A mí me encanta, por ejemplo, la de Vimeo, estudio de Livestream, me parece perfecta. Lo que pasa es que si yo no tengo un hardware diseñado para eso, un computador cualquiera, así por más poderoso que sea, se va a ver en dificultades. Pero hay muchas otras, ¿no es cierto? Entonces, el secreto está en llegar, conocer una vez más la necesidad del cliente. Yo abiertamente les pregunto acerca del presupuesto, que con base en eso uno ya no pierde tanto tiempo y se concentra en cuáles son esas pequeños tips que puede llegar a tener esa pequeña solución escalable, porque uno siempre se imagina la pantalla grande, ¿no es cierto? El bosque completo, y después comienza a mirar hasta dónde le alcanza para llegar eventualmente a ese gran objetivo. Es irme cableado, tener una buena iluminación, levantar la cámara un poquito para que yo no quede así mirando para el piso, tener un audio, muchas veces el audio inalámbrico no nos funciona mejor que un micrófono omnidireccional, incluso el del mismo equipo. Entonces es analizar muy bien esa necesidad particular, llegar con ellos. Hay muchas marcas, hay marcas de presupuestos altos, hay marcas de presupuestos limitados, pero lo cierto es que hoy yo puedo tener con una inversión de $500 una solución que se vea muy profesional, ¿cierto? 4 entradas, etcétera, etcétera. Entonces, yo sé, no quiero hablar de marcas, pero sabemos que... Bueno, yo difiero un poco. Te voy a decir por qué. Porque aquí cada ratito me dicen, oye, pues necesito hacer un streaming, pero pues nada más tengo $5,000, que son como $250. Y dicen, no manches, ¿y qué es un streaming profesional con esa plata? Y le dices, a ver, hay gente que sí lo hace porque tiene equipos que le han costado baratos. Y voy a referirme a una marca, por ejemplo, Blackmagic, con el Web Presenter. Y te digo, está perfecto. Tu encoder de $300 que te puede sacar a un bitrate, si no me equivoco, de 6 megabits por segundo para Facebook y te puede dar 720 perfectamente. Dices, muy bien. Oye, pero yo me quiero ver cómo se ven tus producciones y tus streamings, porque lo sacas a 1080. Perdón, ocupo un encoder Clearcaster que te cuesta $6,000 y dices, pues se ve re bonito, ¿verdad? Y es totalmente la diferencia. Y ese punto es lo que debemos, creo que retomar muy bien, de que una producción doméstica a una producción profesional a una producción broadcast en streaming, porque no es lo mismo. Y me ha tocado infinidad de clientes y con muchísimos eventos. Comenzando, perdón, por las cámaras que utilizan, ¿no es cierto? No es lo mismo que yo tenga una cámara de computador a que yo tenga una cámara profesional con óptica intercambiable, donde yo puedo desenfocar el fondo y hacer una cantidad de cosas que hacen que la textura se vea superior. Entonces, sí, totalmente de acuerdo contigo. Un poco la contribución, porque hay eventos híbridos en sí, ocupas cámara broadcast y hasta donde y se ven bonito. Pero con la nueva normalidad ahora, pues yo enlazo con Zoom, con Discord, con el mismo Skype, que es la mejor calidad que podamos tener para una adquisición de información. Y entonces es cuando dicen, pues se ve bien padre, ¿no? Y es que, como tú dices, mucho tiene que ver la experiencia con la técnica, pero el hardware es el que manda. Y el rey de todos ellos, o el jefe de todos, es el contenido. Porque puedes tener bien bonito, sí. Pero si no tienes el contenido adecuado para tu público, no te va a ver absolutamente nada. Sí, Eduardo, hacia allá iba. Creo que irremediablemente el contenido es y seguirá siendo el que manda. Es increíble, pero conozco casos de producciones que se han hecho con una técnica en teoría casera y que han logrado unos muy buenos números en términos de alcance, en términos de engagement, en términos de reproducciones, en términos de ganar nuevos seguidores, en términos de monetización, y que no necesariamente han tenido una técnica broadcast. Creo que aquí es la combinación de muchas cosas, es la combinación de poder pensar que no estamos hablando con audiencias, sino con usuarios, es la capacidad de
rediseñar los flujos de trabajo de manera tal que podamos ser cada vez más interactivos, de pensar en las historias que estamos contando, de pensar en qué estrategia digital vamos a hacer para también llamar y tener más usuarios y tener un mayor impacto y una mayor cobertura, de pensar, por supuesto, en la mejor tecnología que esté al alcance de acuerdo con el presupuesto de cada cual. Sí, es decir, yo creo que es la combinación de muchas cosas, pero en donde el centro definitivamente es el contenido, el usuario y la conversación. Oye, hay que arreglar el micrófono porque sí es molesto, Juan Pablo. Hola, Terry. Vale. Ahí estamos perfectos. Sí. Yo quisiera complementar algo de Juan Pablo, y es que he visto que un gran éxito en las producciones depende del presentador cuando son eventos en vivo. Si uno tiene un buen presentador, versátil, que se defienda, que se presentó un error y lo tome con naturalidad, para mí los errores son buenos. Los errores no necesariamente son malos. Cuando pasa algo en vivo, me muestra que estoy en vivo, siempre y cuando se le dé un buen manejo por parte del presentador o del maestro de ceremonias que esté a cargo, ¿no es cierto? Entonces eso también le da cierta naturalidad que muchas personas creen que todo tiene que salir perfecto. Y la única manera de que salga perfecto es que yo haga un pregrabado, lo edite y lo ponga al aire. Eso es un aspecto muy importante, Boris, porque ahora que todo el mundo está produciendo y que en muchos canales, incluso en la producción broadcast de contenidos, de programas en vivo, que tienen que hacerlo desde sus casas y que el mismo talento es casi que el que ha tenido que aprender a manejar la luz y la cámara para poder salir al aire por las restricciones de movimiento de personal y por la pandemia, llegar a esos niveles de calidad cuando es una sola persona presentando, haciendo todo, ha sido realmente difícil y conozco experiencias no solo en Colombia donde la calidad ha terminado viéndose afectada justamente por eso. Y es algo natural que está pasando y en lo cual hemos tenido todos que aprender rápido. Total. Sí. La adaptación a esta nueva normalidad. Oye, lo que dijiste de las preguntas de discusión, hay preguntas, ¿qué es que lo que Ya íbamos a pasar allá, Eduardo. ¿Sí? Ya Oye, íbamos a... y una pregunta más, lo que las plataformas de colaboración, y con el nuevo equipo de Newtek, porque te digo que nosotros también los hemos estado ocupando con experiencias muy, muy buenas para todo tipo de públicos. Es lo que te decía, para hacer eventos híbridos y poder combinar plataformas de contribución como Zoom, Meeting, Discord, Google, Teams o whatever, y de ahí mandarlos a distribución de contenido, ya sea público o privado. Pero sí funciona perfectamente. ¿Quién va con eso, Rick? Ok, bueno, quisiera para terminar ahí darle paso a las preguntas de los asistentes, que nos contaran ustedes cómo ven este boom del streaming que hemos visto este año, este boom del streaming en vivo, de emitir contenidos. ¿Esto llegó para quedarse o es apenas nos apliquemos todos la vacuna y esto va a pasar a segundo plano y vamos a seguir como estábamos? ¿Cómo lo ven ustedes, tanto para broadcast como para los eventos, como para los otros sectores? Yo quisiera tomarme la palabra ahí, Richard. Yo creo que esto llegó para quedarse, llegó hace muchos años para quedarse, pero ahora claramente con la situación llega para consolidarse y para crecer muchísimo. Pienso que es el momento hoy, y no sé, Eduardo, Boris, ¿están de acuerdo? Creo que es el momento de abordar una alianza internacional justamente porque justamente empresas que hagan bien las cosas, empresas que puedan contribuir para que quienes quieren tener un mensaje, llevarlo a sus destinos con una óptima calidad, son muy pocas. Pienso que hay una escasez en este momento en el mundo entero. Si vamos a buscar una empresa de streaming que nos haga un evento para dentro de 3 días, estoy casi seguro que no se encuentra. Porque están todas las compañías, las buenas, las que no son tan tecnológicas y las que simplemente hacen eventos pequeños y que pueden hacerlo con otro tipo de técnicas, están todas copadas. Entonces, lo que veo es que
necesitamos una alianza internacional de compañías que hagan las cosas bien, que puedan y que podamos apoyarnos entre unos y otros, porque hemos tenido casos en donde tenemos que decir que no a proyectos, no a proyectos muy interesantes, sencillamente porque no tenemos la capacidad o la tranquilidad de contar con suficientes partners con los que podamos contar y que podamos hacer las cosas bien. Pero llegó para quedarse, irremediablemente, y va a crecer muchísimo, muchísimo más. Bueno, Eduardo, ¿cómo lo ves tú? Fíjate que sí he visto un cambio, que esta tecnología adaptada para varias industrias aquí en México, pues obviamente estos últimos 9 meses he tenido más home office que ningún otro. Creo que llevo trabajando 2 horas diarias con juntas y juntas y juntas, porque los clientes obviamente necesitan eh, quien les dé servicio. Y obviamente ya adaptaron esa parte del home office como una nueva normalidad. Habiendo dicho esto, pienso que sí es, ya las empresas van a empezar a trabajar de esa forma, desde sus casas, porque han visto que hasta creo que hay más productividad. No sé los números reales, pero sí ha habido mucho más productividad. No, me habían dicho los números, dije, oh, sí, que gran impacto, pero sí es muchísimo, la gente trabaja mucho más pegada y es más eficiente con esta parte del streaming. Bueno, Boris, sí, desde tu experiencia, ¿cómo ves el impacto del streaming inicial después de la pandemia? Definitivamente el streaming ya existía. Lo que nos mostró es la necesidad de hacerlo de otra forma y ya que la conocemos, no lo vamos a soltar. Entonces, ese es el sentimiento que tienen todas las organizaciones. Ya sabemos que podemos difundir un mensaje masivamente, ya sabemos que podemos hacer una capacitación, ya sabemos que no necesariamente tenemos que viajar a otro país para conocer acerca de una tecnología. A mí me encantan las ferias, a mí me encanta estar con las personas, pero sé que esto nos cambió a todos, nos cambió la perspectiva de trabajo, la dinámica como venimos haciendo las cosas. ¿Y cómo va a evolucionar a partir de este momento? En realidad no lo sabemos. La única manera de saberlo es ver cuáles son las tendencias en el mercado, cuáles son las exigencias por parte de nuestros clientes, ¿no es cierto? Pero todo parece indicar que vamos a seguir en la misma dirección. Sí, Correcto. apuntando un poco también hacia lo que dices, Boris, yo tuve la semana pasada una experiencia absolutamente increíble con una marca, de insumos agrícolas aquí en Colombia, que durante 2 días hicieron algo que de otra manera habría sido impensable, porque hicieron casi que un canal de televisión para sus empleados, para sus distribuidores, pues, para sus clientes. Eh, contrataron durante 2 días a un talento absolutamente increíble. Contrataron a Andrés López, contrataron a Andrés Cepeda para participar. Esto en otras circunstancias habría sido muy, muy diferente. Creo que lo que va a pasar ahora es que esto se va a seguir disparando, uno, en que las marcas y los anunciantes y en general los creadores de contenido van a buscar permanentemente nuevas formas de comunicar, nuevas formas de hacer storytelling, nuevas formas, nuevos formatos, y esto va a ser un gran desafío para todos nosotros, porque no solamente se trata de tener la mejor tecnología, sino de poder desarrollar los mejores formatos que enganchen y que aseguren que los mensajes llegan de la mejor manera, porque lo que es cierto es que así como la pandemia hizo de esto algo que va en un crecimiento enorme, también la guerra en la que estamos por la atención del consumidor también se disparó. Y es una guerra que tenemos que pensar cómo ganar. Correcto, bueno, pasemos entonces ahora a las preguntas de los que nos acompañan. Y la primera es, uno de los principales retos para la recepción de contenidos es la accesibilidad a la tecnología de parte de los receptores, incluyendo la infraestructura técnica. ¿Cuál es su experiencia al respecto? No sé cuál de los tres la quiera responder.
Yo creo que los retos de recepción es que en mi país el 50 y tantos por ciento sí tiene conexión a internet. Obviamente hay localidades donde, y tú dices, México, un país pegado a Estados Unidos, no tiene tanta interconectividad, pues es real. Entonces, la experiencia que hemos tenido al respecto es que cuando pedimos contribución, tiene que tener mínimo de 10 megas de subida, si no, es muy problemática la conexión. Esa es una norma que hemos como estandarizado en este momento. Y para poder recibirla, pues que tengan mínimo, no sé, 6 o 7 megas para poder recibir el streaming, ya sea de muy baja calidad, y podemos poner players con auto bitrate, que es que se llaman autosense, para poder tener un streaming. Si detecta pues que es muy baja su calidad de internet, pues te deja solamente el audio para que puedas estar escuchándolo. Y si es muy buena, pues te da un video de muy buena calidad. Sí, yo creo que, repito, pienso que también más allá de tener este bitrate adaptativo que mencionas y conectividades a Internet, yo creo que el desafío, y lamentablemente está fuera de nuestras manos. Por un lado, es un desafío en los gobiernos de América Latina, incluso pues de casi que, pues tú tenías en Nueva Zelanda al director de DHL con problemas de conectividad. Eso no es un problema del tercer mundo, es un problema internacional. La llegada del 5G no va a ser tampoco el gran cambio. En 5G, pues sí, tenemos una localidad en 5G en Bogotá, así de pequeña, en donde pues finalmente no, sí, son cosas muy de nicho, muy pequeñas, que se van a demorar muchísimo. Creo que el desafío uno es lograr, por supuesto, de los gobiernos, tener una mayor cobertura y una mejor calidad en las conectividades de la gente. Es increíble, pero mientras que en Europa una conexión normal de Internet puede ser de 600 megas, aquí en Colombia eso no pasa. Aquí los que mejor, es decir, en casas las mejores conexiones pueden ser de 300 megas en el mejor de los casos, con conexiones que dan los operadores hoy en día, pero muchísimos no pasan de los 10, 20, 30 megas y de ahí para abajo. Entonces, ese es el primer desafío, y el segundo desafío para nosotros es también poder ser más accesible, poder dar más accesibilidad a la gente, más acceso. Es decir, si estamos hablando de tecnologías de salud y de videoconferencia, pues tendremos que comenzar a pensar en que en las zonas rurales de ninguna manera vamos a poder hacer telemedicina contando con una buena conectividad de la persona en el campo que quiere conectarse con un médico. Tenemos que darles otro tipo de alternativas de conectividad también, de interactividad a través de celulares que no necesariamente tienen que ser inteligentes, y pensar también en que no todos nuestros usuarios tienen grandes conexiones. Eso es un reto importante que tenemos que pensar, y sobre todo, por supuesto, las autoridades que manejan la tecnología en los países. Nada más acotando, me tocó hacer un streaming para el gobierno de Colombia por la incorporación del primer país latinoamericano a la tecnología 5G. Felicidades, Colombia. Gracias. Bueno, dame un segundo, Ismael. Ahorita Eduardo estaba comentando este tema de la recepción. Y hace unos años, hace 6 años, estuvimos aquí en Medellín haciendo el lanzamiento de una nueva marca en un grupo económico. ¿Sí? Nosotros hicimos todo, teníamos perfecto, conectividad, todo eso, y comenzamos a recibir quejas de unos países en Centroamérica que no recibían la señal, y hacíamos pruebas y todo perfecto. Pues nos enteramos que en ese momento ellos tenían una conectividad de 256K para recibir el contenido. No había cómo. Eso fue algo que no tuvimos en cuenta. Definitivamente, yo creo que nosotros también tenemos mil limitaciones de infraestructura, tecnológicas, incluso presupuestales. Pero algo que sí podemos hacer nosotros es tener unas políticas claras de streaming. ¿Qué son las políticas de streaming? Es decirle a nuestros clientes, mire, para usted poder hacer un streaming necesita tener, como en el caso de Eduardo, mínimo 10 megas de subida, ¿no es cierto? Eso, si usted tiene 6, ya no va a funcionar. Las personas que lo van a ver necesitan tener mínimo una infraestructura con 5 megas, por poner un ejemplo cualquiera,
para poder bajar esos contenidos y verlos en una calidad decente, por llamarlo de alguna forma, una calidad lo suficientemente buena. Y asimismo, nosotros tener en cuenta todo el flujo de trabajo. Si vamos a producir unos contenidos en 1080 y vamos a hacer todo en 1080, entonces todo venga en 1080 y todo a cuántos cuadros viene. Entonces vamos a trabajar a 1080, 59, 94 la producción, el video, la emisión, etcétera. Es decir, nosotros tenemos la responsabilidad de crear unas políticas que le dicten al cliente y a los usuarios finales cómo hacer el streaming. Correcto. Bueno, la siguiente pregunta es, uno de los mayores retos en la recepción de señales ha sido la capacitación de los usuarios. ¿De qué forma garantizan ustedes la correcta recepción de las señales? Yo creo que como lo menciona Eduardo Boris, es decir, es teniendo esa claridad con los clientes en cuanto a las limitaciones. Es muy, a ver, hoy en día cuando las asambleas se hacen todas virtuales, o en su gran mayoría las que se hicieron eran virtuales, ustedes no se imaginan la cantidad de problemas, o mentiras, ustedes sí se imaginan la cantidad de problemas que teníamos nosotros para tener un Zoom con ejecutivos al principio de la pandemia, ¿sí? Estamos hablando de marzo, vamos a hacer una asamblea con ejecutivos en donde los ejecutivos tienen que hablar. Y claro, los ejecutivos no tienen a sus asistentes ni a su director de tecnología en casa, así que su director de tecnología, pues en el mejor de los casos, era alguno de sus hijos menores. Pero el solo hecho de conectar el audio y el video para algunos era todo un desafío. Y eso hacía que fuera muy difícil realmente lograr tener una tranquilidad técnica por parte de los clientes. No sé, Eduardo, Boris, seguramente les pasó, pero pues a nosotros nos pasó y más de una vez en donde sencillamente decidían aplazar las asambleas porque uno de los directores o el ejecutivo o el presidente no se podía conectar a Zoom. Así de sencillo, porque tuvo un problema con la cámara o porque la cámara la tenía ocupado en el controlador en otro dispositivo, no se sabe por qué, pero así pasaba. Entonces, yo creo que la mejor manera de garantizar esto es hacer un acompañamiento con los clientes, llevarlos por el mejor camino, ofrecerles la mayor cantidad de alternativas y esperar pues también, claro, eso pasó al principio de la pandemia, hoy seguramente todos estos ejecutivos ya manejan Zoom con los ojos cerrados, pero es cuestión es cuestión de hábitos digitales y de aprender realmente. Bueno, no sé si desean agregar algo más a este punto o pasamos a la siguiente pregunta. Vamos. Siguiente. Bueno, la siguiente pregunta es el tema de la interactividad. Ahora ya el streaming no es en un solo canal de alguien que emite un contenido, sino que necesitan tener esa bidireccionalidad. ¿Cómo garantizarla, cómo controlarla, cómo lograr esa bidireccionalidad en el streaming? ¿Cómo desde la experiencia que ustedes han tenido en estos meses han tenido casos exitosos y qué errores se han cometido que se puedan evitar? Fíjate que hablando de la interactividad, nos ha tocado ocupar varias plataformas. O sea, empezamos con una plataforma argentina que es muy buena, que es Flock to Lock. O sea, que interactuaban con broadcast, televisión abierta, y tenían interactividad. Y entonces hacían polls y la audiencia podía tener esta doble visión, que estaba viendo contenido por un lado y contestando por el otro. Pues obviamente, como había dicho también, hay plataformas en las que te deja con el mismo Facebook sacar comentarios y ponerlos y tener esa parte de interactividad. O con Facebook ya empiezas a poner preguntas y haces encuestas en vivo y dices, ¡ay, quién es el más guapo de TV y video de los nuevos usuarios de streaming! Entonces aparecen los comentarios y tú votas en vivo. Y esta clase de interactividad que le das herramientas al usuario final para poder tener un poco más de contacto
con el presentador o con el contenido que estás generando, pues obviamente ayuda al engagement de tu marca o de lo que estás ofreciendo. Sí, complementando a Eduardo, yo creo que uno de los desafíos y de los retos que hay en este momento para la industria del streaming en términos de interactividad y que tenemos que ir superando y que seguramente se van a ir superando es no quisiera llamarlo el problema de la latencia, pero pues es la latencia, no es un problema, es una realidad. Han venido surgiendo en el mundo compañías y tecnologías que ya tienen latencia de menos de 500 milisegundos, de medio segundo o menos, incluso menos latencia que la misma televisión. La tecnología WebRTC con sus limitaciones es algo que ha venido desde hace varios años creciendo, pero ahora sí con la pandemia sí que se disparó. Tecnología como SRT o NDI también, que son ya tecnologías de conectividad local o por redes, son tecnologías que apuntan a tener menores latencias y una mejor interactividad, ya sea entre puntos de producción o incluso con la gente, pero creo que aquí el desafío y lo que va a pasar es que las tecnologías con cero latencia o latencias muy cortas van a comenzar a tener cada vez una mayor penetración en el mercado. Los costos seguramente tendrán que comenzar a disminuir de ese tipo de tecnologías. Hace una semana una compañía norteamericana basada en Chicago se ganó el premio a una de las compañías más innovadoras y es una compañía que la conocí en Cannes, en un MIPCOM hace 3 años, que estaba trabajando precisamente en eso, en tecnologías con muy poca latencia, 300 milisegundos, y para temas interactivos, para rifas, para trivias, para cosas que requieran, para votaciones, son casi que necesarias. Entonces, esa es una de los desafíos y problemas que tenemos que comenzar a solucionar. Y claro, pues otro tipo de tecnologías, como lo mencionaba Eduardo, Zoom, Skype, Webex, ha sido tal vez las tecnologías, vMix, Call, han sido las tecnologías que más hemos comenzado a integrar dentro de los flujos de trabajo para poder ofrecer interactividad entre los usuarios. Y la combinación de WebRTC o SRT, estaba probando hace un par de días esta nueva aplicación, creo que se lleva de calle a todas ellas, que se llama OBS Ninja. Interesante. Bueno, una última pregunta es el tema de las plataformas. Hemos visto que en las plataformas teóricamente gratuitas que se están usando mucho para streaming y para estas reuniones en vivo y pasando ya a otras soluciones más profesionales, pero ¿cómo ustedes han visto que el desarrollo de estas plataformas incluso se ha aumentado una supervisión? Ya me contaba Eduardo antes que un problema que tuvo Zoom en México cuando empezó a usarse tanto se cayó. En Colombia tiene una supervisión especial y esta semana hubo un fallo del gobierno colombiano contra Zoom exigiendo unas mayores garantías de protección a sus usuarios. ¿Cómo ven ustedes el tema de las plataformas y del uso desde las plataformas públicas, teóricamente gratuitas, allá a las soluciones pagas? ¿Cuándo usar qué, cómo usarlas y cómo garantizar esa calidad en el servicio que se necesita? Yo opino que obviamente las plataformas gratuitas de reunión, pues sí, obviamente son un boom en este momento, y como te platicaba, el primer día de clases aquí en México, cuando se reiniciaron después de la pandemia, fue un caos total porque se cayó la plataforma. Entonces, yo creo que sufrieron todos los macro servidores que había conectados, ya tanto Amazon, Azure, que pues rentan los servicios para Zoom, y fue tal la demanda pues que no hubo ancho de banda suficiente para tantas personas simultáneas. Ahorita pues ya está solucionado y pues ya más es más normal el uso de todas las que están conectados. Por ejemplo, aquí en mi casa ahorita mis 2 hijas adolescentes están en clases y todas son por Zoom, y pues obviamente están desde 8 de la mañana a 2 de la tarde conectadas todo el día.
y eso es su nueva normalidad. ¿Qué plataformas yo he ocupado? Probablemente la mayoría, porque hay clientes que ocupan por políticas Discord, otras Teams, otras Webex, dependiendo, ahora sí que el cliente es el que decide por dónde quiere llevar su información o la contribución de su contenido. Lo que a nosotros nos corresponde es poder tomar esa señal, poderla tener con la mejor calidad posible, sin cortes, y mandarla a la plataforma que conocemos, ¿no? Ya sea abierta o cerrada, como le he estado comentando. Y todas tienen como sus cosas buenas y sus cosas para mejorar. A mí me parece absolutamente interesante el caso de Zoom, porque no han parado de desarrollar, primero con sus temas de seguridad y el problema que tuvieron, pues han tenido que hacer una gran cantidad de inversiones y de desarrollo para adicionarle más sistemas de seguridad, porque claramente es el gran ganador de la pandemia. Para casos de producción e integrarlos en flujos de trabajo de producción, habrá algunas que son mucho más amigables que otras. A mí me gusta muchísimo trabajar con Zoom, porque la veo que tal vez para temas de producción puede ser la más fácil de usar, la más común también. Tiene un sistema de traducción simultánea súper interesante. Tiene breakout rooms, que es abrir a los asistentes de una sesión en salones simultáneos. Tiene cosas que han venido siendo muy útiles para producción. Entonces, Eduardo, si me puedas complementar ahí también con cuál te ha ido mejor. La calidad del video, pues hay unas que sí tienen mejor calidad de video que otras. También depende de la tecnología que usen detrás y los anchos de banda que ocupen. Pero en general, lo que decía Eduardo, pues depende casi que de los clientes, de las políticas de los clientes y de lo que ellos buscan. Para el caso de salud, hay muchos que no quieren utilizar Zoom por todo el tema de seguridad con el que venían lidiando o contra lo que venían luchando. Hace tal vez unos días o unas horas, no sé, Zoom ya saca en este momento una versión que está garantizada, bueno, ya la tenía hace rato, pero ya está siendo pública, una versión que cumple con todas las características de seguridad para temas de salud, que ustedes imaginarán, pues es un tema muy, muy delicado y que está muy regulado. Entonces, me parece que todas funcionan, todas tienen sus cosas buenas y malas. Perdóname un segundito, Richard. En el caso nuestro, nosotros tratamos siempre de utilizar las plataformas que utilizan las organizaciones, es decir, principalmente son Zoom o Teams, ¿no es cierto? Pero lo que hacemos es integrarlas con el software de producción que tenemos o que ofrecemos para el streaming. Entonces, digamos que es muy común ver una combinación de dos o más aplicaciones al momento de realizar una transmisión. Boris, en el caso de la televisión tradicional, ¿cómo están vinculando esas plataformas que vemos que a veces hasta un noticiero de un canal tradicional está pasando con llamadas por WhatsApp, donde la calidad no es muy buena? ¿Cómo están integrando eso? ¿Cómo has podido vos conocer de esa experiencia? Bueno, no solo eso, sino que en el caso de las noticias, digamos que la televisión tradicional hoy en Latinoamérica y principalmente en Colombia se ha mantenido con los noticieros y los realities que aún se realizan. Es lo que ha mantenido la televisión tradicional, digamos, moviéndose, porque de resto se han realizado transmisiones de producciones ya realizadas hace tiempo. Entonces, ahí los deportes han tenido cierto protagonismo y las noticias. Las noticias. En el caso, ¿perdón? Las noticias, y hemos tomado, no sé si manejes la tecnología de Newtek, ellos firmaron con Microsoft y lo mejor para transmitir para enlaces directo, punto a punto, ha sido Skype. Skype es súper bien y funciona transparente con Newtek. Transparente con Newtek, y ya es que tienen los Skype TX y esta onda. Sí. Pero no solamente esas, por ejemplo,
Vimix es una solución que un canal de deportes utilizó acá, después de estudiar varias, para hacer que los partidos sean narrados por los talentos desde la casa. Entonces el comentarista ya no está allá en la oficina, en el estudio, narrando el partido, sino que puede hacerlo desde su casa. Y eso se han apoyado en Vivix, por ejemplo. Hay otros que se han apoyado en las plataformas de Vimeo, la que hablaba hace un momento, Livestream, con un equipo particular que es el HD550 y tiene la posibilidad de que yo recibo eso como una cámara, igual que el video call de Vimix, pero yo tengo monitor de forma de onda, vectorscopio, la posibilidad de coger todos los parámetros, medirlos y ajustarlos. Entonces, no es únicamente para los noticieros, también se ha visto, ¿no?, en otros temas. Y una vez más, esto marcó un precedente muy importante que dice, yo ya no tengo que estar pagándole tiquetes semanales a los talentos para que vengan acá si ya lo pueden estar haciendo desde su casa. Entonces, modificó mucho la manera de trabajar de la televisión broadcast también. El problema de no pagar me ha pasado porque también cuando empezó lo de Vimix, también representamos Vimix aquí en la empresa y pues tenemos acceso a mucha tecnología, ¿no? Y un evento en vivo, de repente el videoservidor donde estaba conectados haciendo el rebote de la señal de WebRTC que tiene Vimix con el Vimix Call empezó a dar problemas y fue a nivel global y dio muchos problemas. O sea, ¿qué plataforma es estable? ¿Qué te ha funcionado? ¿Y hasta dónde te puede funcionar? Eso es la pregunta que cada quien puede estar haciéndose en su casa, porque también Claro. lo de el Wirecast con el Render Bus. También. Exactamente lo mismo. Y es cuando dices, oye, entonces, pues, ¿qué voy a hacer, no? ¿Hasta dónde voy a llegar? Necesito hacer un enlace SSRT punto a punto para que me pueda y ponerle un OBS al cliente para que pueda mandar la señal. ¿O qué vamos a hacer para poder solucionar esto? Mira, una cosa muy interesante que pasó en la pandemia es que los canales de televisión tuvieron que aprender de digital para producir. Llegó un momento en donde la técnica que tenía un canal de producción, un canal de televisión para producir era igual a la técnica que tiene cualquiera de nuestros hijos en su celular. Y era la misma, es decir, el celular de mi hijo es igual al que tenía, qué sé yo, NBC para hacer un late night show. Hay que ver, como lo había mencionado anteriormente, los late night shows, todos esos talk shows de Estados Unidos. Al principio de la pandemia, lo que estaban utilizando era, primero, los celulares de su talento, dos, Zoom para producir, o Skype, o este tipo de tecnologías de videoconferencia, y aprendieron de digital. Nosotros tenemos que aprender muchísimo de los flujos de trabajo de los gamers, que han venido tomando una fuerza increíble y que se producen ellos mismos con tecnologías como Stream Deck bueno, hay una gran OBS, que a veces es sorprendente las cosas que hacen muchos gamers con tecnología open source, y que a veces nosotros como expertos en este tema nos preguntamos cómo lo hacen. Porque hacen unas cosas ellos solos, porque su mamá no es la que está ahí haciendo de switcherman ni nada, sino son ellos mismos desde su casa solos, jugando, interactuando, dando las gracias por las donaciones, diciendo cuántos seguidores tienen nuevos, todo al mismo tiempo, solo con una switcher. Entonces, ahí la televisión tiene mucho que aprender, y nosotros. Pues los nuevos ingenieros en telecomunicaciones son los ingenieros de IT. Correcto, bueno, yo creo que llegamos al final de este panel. Quiero agradecerle a Eduardo, a Juan Pablo y a Boris por habernos acompañado el día de hoy, por haber estado con nosotros y compartir su conocimiento sobre streaming. Y adelante con ustedes, seguiremos en esta sesión en unos 15-20 minutos, comenzaremos la siguiente sesión. A los que nos acompañan el día de hoy, los invitamos a estar pendientes y a ustedes muchas gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias. Max, a todos en Tecnotelevisión, en TV y Video, por esta invitación. Un placer compartir con ustedes tres este panel, y ojalá, y muchas gracias pues a nuestra audiencia que
que espero que hayamos podido resolver todas sus preguntas y bueno, Y dudas. así Sí, es. gracias a la televisión, a Rick, a Max, a Vero, a Lidia, ¿no? Por este momento, tiempo, ya al final de la pandemia. Esperemos que sí ya se acabe, por favor. Ya urge, Ojalá sí Bueno, sea. ya urge. Hay y una cosa antes. esperemos que se repita este espacio también. Fue un Ah, placer compartir con ustedes y escuchar sus puntos de vista. Y Richard, muchas gracias por tu invitación. No, a ustedes muchas gracias. Seguimos más adelante con la siguiente sesión de este sí, summit de streaming que tenemos el día de hoy. nuevos usos. Una cosa antes de que nos vayamos. Acuérdense siempre comprar con distribuidores autorizados. Garantía es lo más Muy importante. bien. Gracias por todo. Ok, hasta Ok, luego. hasta luego.